En un pequeño pueblo llamado Belén, en los días en que los rebaños pastaban bajo el sol ardiente de Judea, vivía un joven pastor cuyo nombre resonaría por generaciones. Era hijo de un hombre llamado Isaí, un humilde miembro de la tribu de Judá, y aunque su familia no era de gran renombre, el destino tenía planes extraordinarios para él. Desde temprana edad, este muchacho pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre, protegiéndolas de los peligros que acechaban en las colinas. Con un cayado en la mano y una honda colgada al cinto, recorría los campos, atento al rugido de un león o al acecho de un oso que pudiera amenazar su rebaño. Su vida era sencilla, marcada por el silbido del viento entre los árboles y el balido de las ovejas, pero en su corazón ardía una fe profunda en el Dios de Israel, una fe que lo guiaría en los días por venir. Mientras él vigilaba los rebaños, el pueblo de Israel vivía tiempos turbulentos bajo el reinado de Saúl, el primer rey elegido por Dios, pero cuya obediencia había comenzado a flaquear. En aquellos días, el profeta Samuel, guiado por una visión divina, recibió un encargo que cambiaría el curso de la historia. Dios le habló en un susurro claro, diciéndole que había rechazado a Saúl como rey por su desobediencia y que debía buscar un nuevo ungido entre los hijos de Isaí en Belén. Con su cuerno lleno de aceite sagrado, Samuel emprendió el viaje, temeroso de la ira de Saúl pero confiado en la voluntad divina. Al llegar a la casa de Isaí, el profeta pidió que le presentaran a todos sus hijos, pues entre ellos estaba aquel a quien Dios había escogido, aunque nadie lo supiera aún. Isaí, con orgullo, llamó a sus hijos mayores, hombres fuertes y de apariencia imponente, seguros de sí mismos y curtidos por la vida. Samuel los observó uno por uno, admirando su porte, y pensó que seguramente el mayor, Eliab, sería el elegido, pues su estatura y presencia parecían dignas de un rey. Sin embargo, una voz interior lo detuvo, y Dios le susurró que no mirara la apariencia externa, pues él veía el corazón. Uno tras otro, los hijos de Isaí desfilaron ante el profeta, pero ninguno recibió el toque del aceite sagrado. Confundido, Samuel preguntó si había alguien más, y con cierta sorpresa, Isaí mencionó a su hijo menor, aquel que estaba en los campos cuidando las ovejas. Casi como si su existencia fuera un detalle menor, cuando el joven pastor fue traído ante Samuel, su apariencia no era la de un guerrero ni la de un líder imponente. Sus mejillas estaban curtidas por el sol, sus manos callosas por el trabajo, y sus ojos brillaban con una mezcla de humildad y valentía. Apenas entró, Dios habló al corazón de Samuel, confirmándole que este era el elegido. Sin dudarlo, el profeta tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza del muchacho, ungido en medio de sus hermanos, mientras un silencio sagrado llenaba la habitación. Desde ese momento, el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, marcando el inicio de un camino lleno de pruebas y glorias. Sin embargo, su vida no cambió de inmediato, regresó a sus ovejas, sin imaginar que pronto sería llamado a enfrentar gigantes. En aquellos días, los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, habían reunido sus ejércitos para desafiar al pueblo de Dios. Entre sus filas destacaba un guerrero colosal, un hombre cuya estatura y fuerza parecían sacadas de leyendas. Su armadura relucía bajo el sol, y su lanza era tan pesada que ningún hombre común podría levantarla. Día tras día, este gigante se plantaba en el valle de Elá, burlándose de los israelitas y desafiándolos a enviar a un campeón que luchara contra él. El rey Saúl y sus soldados temblaban ante su voz, pues nadie se atrevía a enfrentarlo, y el miedo se apoderó del campamento como una sombra oscura. Mientras tanto, en Belén, Isaí envió a su hijo menor al campamento con provisiones para sus hermanos mayores, quienes servían en el ejército de Saúl. El joven llegó al valle justo cuando el gigante lanzaba sus insultos, y al verlo, su corazón no se llenó de temor como el de los demás, sino de indignación. Preguntó a los soldados por qué permitían que aquel hombre desafiara al Dios vivo, y aunque algunos lo miraron con desdén, sus palabras comenzaron a correr entre las filas. Pronto, la noticia llegó a Saúl, quien mandó llamar al muchacho,
curioso por conocer a quien hablaba con tanto valor. Al presentarse ante el rey, el pastor afirmó con firmeza que él mismo enfrentaría al gigante, confiando no en su fuerza, sino en el poder de Dios. Saúl, incrédulo, intentó equiparlo con su propia armadura, pero el joven la rechazó, diciendo que no estaba acostumbrado a ella. En lugar de eso, tomó su honda, recogió 5 piedras lisas del arroyo y avanzó hacia el campo de batalla. El gigante, al verlo acercarse, soltó una carcajada estruendosa, burlándose de su tamaño y de su aparente debilidad. Pero el pastor no se inmutó, alzó su voz y declaró que venía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien aquel filisteo había desafiado. Con un movimiento rápido, colocó una piedra en su honda, la hizo girar y la lanzó con precisión divina, acertando en la frente del coloso, que cayó al suelo como un árbol derribado por el viento. El silencio que siguió fue roto por los gritos de victoria de los israelitas, quienes, animados por el valor del joven, persiguieron a los filisteos y los derrotaron aquel día. Saúl, impresionado, preguntó por la identidad del muchacho, y así supo que se trataba del hijo de Isaí, aquel que había sido ungido en secreto por Samuel. Desde entonces, su nombre comenzó a sonar en todo Israel, y las mujeres cantaban que él había matado a 10 millares, mientras Saúl solo a millares. Este canto, aunque celebraba su hazaña, encendió los celos en el corazón del rey, quien empezó a ver al joven pastor como una amenaza a su trono. Con el tiempo, Saúl lo acogió en su corte, y el joven se convirtió en amigo inseparable de Jonatán, el hijo del rey, quien lo amaba como a su propia alma. Además, su habilidad con el arpa calmaba el espíritu atormentado de Saúl, pues un mal espíritu lo acosaba desde que Dios lo había rechazado. Sin embargo, los celos del rey crecieron, y en más de una ocasión intentó matarlo, lanzándole su lanza mientras tocaba. El pastor esquivaba los ataques con agilidad, pero pronto comprendió que su vida estaba en peligro y que debía huir. Así comenzó un periodo de persecución, donde Saúl, cegado por la envidia, lo persiguió por montes y cuevas, decidido a eliminarlo, a pesar de las amenazas. El joven encontró refugio entre los marginados y los descontentos, quienes se unieron a él y lo reconocieron como líder. Vivía como fugitivo, escondido en lugares como la cueva de Adulam o el desierto de Zif, siempre confiando en que Dios lo libraría. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl y acabar con su tormento, pero se negó, diciendo que no levantaría su mano contra el ungido del Señor. Su nobleza y paciencia lo distinguían, y aunque su vida estaba llena de peligros, su fe nunca vaciló, pues sabía que Dios lo había llamado para un propósito mayor. Tras años de huida, la muerte de Saúl en una batalla contra los filisteos marcó un nuevo capítulo. El joven pastor, ahora hombre, lloró la pérdida del rey y de Jonatán, componiendo un lamento que resonó en las colinas de Israel. Con Saúl fuera del camino, las tribus del sur lo ungieron como rey de Judá en Hebrón, pero el norte aún seguía a un hijo de Saúl. Durante 7 años reinó en el sur, enfrentando conflictos y consolidando su poder, hasta que finalmente todo Israel lo reconoció como su rey. Con manos firmes y un corazón humilde, trasladó su capital a Jerusalén, la ciudad que conquistó a los jebuseos, y la convirtió en el centro de su reino. Bajo su reinado, Israel alcanzó una era de esplendor. Las guerras contra los filisteos y otros enemigos fueron ganadas con la ayuda de Dios, y las fronteras del reino se expandieron como nunca antes. En un acto de devoción, decidió traer el arca del pacto a Jerusalén, danzando ante ella con todo su corazón, aunque no todos entendieron su fervor. Su deseo era construir un templo para el Señor, pero Dios le reveló que esa tarea sería para su hijo, pues él había sido hombre de guerra. En cambio, recibió una promesa divina: su dinastía duraría para siempre, un pacto que lo llenó de gratitud y asombro. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de errores. En un momento de debilidad, mientras paseaba por el tejado de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de un soldado leal llamado Urías.
Consumido por el deseo, cometió adulterio con ella y, al saber que estaba embarazada, intentó encubrir su pecado. Ordenó que Urías fuera puesto en la primera línea de batalla para que muriera, y así lo tomó como esposa. Este acto desató la ira de Dios, y el profeta Natán lo confrontó con una parábola que reveló su culpa. Arrepentido, lloró ante el Señor, pero las consecuencias de su pecado lo persiguieron. El hijo que nació de esa unión murió, y su familia enfrentó divisiones y tragedias. A pesar de sus fallas, su corazón seguía buscando a Dios, y su reinado continuó siendo bendecido. Tuvo muchos hijos, entre ellos Salomón, quien heredaría el trono y cumpliría el sueño de construir el templo. Las intrigas familiares, como la rebelión de su hijo Absalón, lo llevaron a momentos de profundo dolor, pero también de reconciliación y fortaleza. Cuando Absalón se alzó contra él, huyendo de Jerusalén descalzo y con lágrimas, mostró una humildad que pocos reyes poseían, confiando en que Dios decidiría su destino. La rebelión fue sofocada, pero la muerte de Absalón lo quebrantó, y su llanto por su hijo resonó como un eco de su humanidad. En sus últimos años, ya anciano y débil, enfrentó nuevas pruebas, como la rebelión de otro hijo, Adonías, quien buscó usurpar el trono. Sin embargo, con la ayuda de Betsabé y Natán, aseguró que Salomón fuera nombrado rey, cumpliendo la voluntad divina. Desde su lecho, dio instrucciones a su hijo para que gobernara con justicia y temor de Dios, dejando un legado de fe y liderazgo. Cuando finalmente cerró los ojos, su vida había sido un tapiz de victorias y caídas, de batallas y danzas, de pecados y redenciones, todo tejido con los hilos de una confianza inquebrantable en el Señor. Así, el joven pastor que una vez cuidó ovejas en Belén se convirtió en el rey más recordado de Israel. Un hombre cuyo nombre aún resuena como símbolo de valentía, fe y humanidad. Su historia no termina con su muerte, pues de su linaje vendría un descendiente mayor, aquel que las Escrituras prometen como el Rey eterno. En las colinas de Judea, donde comenzó su camino, su legado perduró, sus salmos se cantaron por generaciones, y su vida quedó grabada como un testimonio de que Dios elige a los humildes para hacer cosas grandes. En los anales de Israel, su reinado marcó una era dorada, donde la nación se unió bajo un solo estandarte y la presencia de Dios habitó entre su pueblo. Los enemigos que una vez los amenazaron fueron vencidos, y las promesas hechas a sus antepasados comenzaron a tomar forma. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, su corazón siempre regresó al Creador, y esa devoción lo definió más que sus victorias en el campo de batalla. Los poetas de su tiempo lo celebraron, y los profetas vieron en él un reflejo del plan divino que aún estaba por cumplirse. Mientras las ovejas seguían pastando en los campos de Belén, la memoria de aquel pastor ungido se mantuvo viva, transmitida de padres a hijos como un relato de esperanza. Su onda, que derribó al gigante, se convirtió en un símbolo de que la fe puede vencer cualquier obstáculo, por grande que parezca. Su arpa, que calmó al rey atormentado, habló de un alma sensible que encontraba consuelo en la alabanza. Y su corona, ganada tras años de lucha, mostró que el poder verdadero viene de la humildad y la obediencia a un propósito mayor. En las calles de Jerusalén, donde una vez danzó ante el arca, los niños jugaban y los ancianos contaban sus hazañas, manteniendo su nombre vivo en cada rincón del reino. Los sacerdotes, al ofrecer sacrificios, recordaban cómo él había buscado agradar a Dios incluso en sus peores momentos. Los guerreros, al afilar sus espadas, evocaban la valentía con la que enfrentó al gigante y a ejércitos enteros. Y los poetas, al componer sus versos, se inspiraban en los salmos que él escribió, llenos de clamor, gratitud y adoración. Su vida no fue perfecta, y las sombras de sus errores lo acompañaron hasta el final, pero esas mismas sombras resaltaron la luz de su arrepentimiento. Cuando cayó, se levantó; cuando pecó, buscó perdón; y cuando triunfó, dio gloria a quien lo había sostenido. Esa mezcla de fuerza y fragilidad lo hizo humano, alguien con quien las generaciones podían identificarse.
No era un rey distante en un trono inalcanzable, sino un hombre que había caminado por los valles y subido a las montañas, siempre con la mirada puesta en el cielo, el pacto que Dios hizo con él, prometiendo que su trono duraría para siempre, fue un faro de esperanza para Israel en tiempos de oscuridad. Aunque su reino terrenal terminó, su linaje llevó a un futuro donde las promesas se cumplirían en su totalidad. Los profetas que vinieron después hablaron de un descendiente suyo que traería paz eterna, y el pueblo aguardó con fe esa llegada. En cada oración, en cada canto, el nombre del pastor rey se alzaba como un recordatorio de que Dios obra a través de lo improbable. En los días de su juventud, cuando corría tras las ovejas perdidas, nunca imaginó que su nombre sería cantado por multitudes. En las noches frías, cuando tocaba su arpa bajo las estrellas, no sabía que sus palabras consolarían a millones. Y en los momentos de mayor peligro, cuando las lanzas de Saúl silbaban cerca de su cabeza, no sospechaba que su vida sería la base de un reino eterno. Pero Dios lo sabía, y paso a paso, lo guió hacia un destino que trascendía su propia existencia. La ciudad de Jerusalén, que él hizo suya, se convirtió en el corazón de Israel, un lugar donde el arca descansaba y la presencia divina era palpable. Sus murallas, que él fortaleció, resistieron el paso del tiempo, y su nombre quedó grabado en la piedra y en los corazones. Los reyes que lo sucedieron miraron su reinado como un modelo, aunque pocos pudieron igualar su pasión y su fe. Su vida fue un puente entre el pasado de los patriarcas y el futuro de los profetas, un eslabón en la cadena de la redención. Cuando las tormentas azotaban las colinas de Judá, los pastores contaban su historia alrededor del fuego, recordando cómo un joven como ellos había cambiado el destino de una nación. Las madres, al arrullar a sus hijos, repetían los salmos que él escribió, enseñándoles a confiar en el buen pastor. Los sacerdotes, al leer las escrituras, señalaban cómo su vida apuntaba a algo mayor, a un rey que no solo gobernaría Israel, sino al mundo entero. Su legado no era solo de batallas ganadas, sino de un corazón que buscó a Dios en todo momento. En los anales de la historia, su reinado se destacó como un tiempo de unión y fuerza, donde Israel dejó de ser un conjunto de tribus dispersas para convertirse en una nación poderosa. Los filisteos, que una vez los habían oprimido, fueron silenciados, y las naciones vecinas comenzaron a respetar al pueblo de Dios. Su liderazgo no se basó en la tiranía, sino en la justicia y la compasión, aunque a veces tropezara en el camino. Fue un rey que lloró con su pueblo, que danzó con ellos y que luchó por ellos. Su relación con Jonatán, su amigo fiel, mostró que el amor verdadero trasciende las rivalidades y los tronos. Su duelo por Saúl, a pesar de todo el mal que éste le hizo, reveló una grandeza de espíritu poco común. Y su paciencia al esperar el momento de Dios, sin tomar el reino por la fuerza, demostró que entendía que el poder no se arrebata, sino que se recibe. Estas virtudes, junto con sus defectos, pintaron un retrato complejo de un hombre que fue rey, poeta, guerrero y siervo a la vez. Cuando las generaciones futuras miraron hacia atrás, vieron en él un ejemplo de cómo Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Desde las ovejas de Belén hasta el trono de Jerusalén, su vida fue un viaje de fe, un testimonio de que el corazón importa más que la apariencia. Los salmos que dejó atrás se convirtieron en el alma de Israel, un refugio para los afligidos y una alabanza para los victoriosos. Cada verso llevaba su huella, cada nota su emoción. En los días de su vejez, mientras miraba desde su palacio la ciudad que había conquistado, tal vez reflexionó sobre todo lo que había vivido. Las batallas, las traiciones, las victorias y los pecados pasaron ante sus ojos como un río que fluye hacia el mar. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía ardiendo, confiado en que Dios cumpliría lo prometido. Al entregar el reino a Salomón, sabía que dejaba una nación fuerte, pero también un legado de fe que perduraría más allá de las murallas. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de una historia mayor. Los profetas que vinieron después hablaron de un hijo suyo que reinaría para siempre, y el pueblo aguardó con esperanza. En cada rincón de Israel,
su nombre se pronunciaba con reverencia, no solo como rey, sino como un hombre que había caminado con Dios. Las colinas de Belén, donde todo comenzó, susurraban su historia al viento, y las estrellas que una vez guiaron sus noches parecían brillar con su memoria. Así, el pastor que derribó al gigante, que danzó ante el arca, que pecó y se arrepintió, dejó una marca imborrable en la tierra y en el cielo. Su vida fue un canto, una batalla y una oración, todo entrelazado en un propósito divino. Desde los campos humildes hasta el trono glorioso, mostró que Dios elige a los pequeños para confundir a los grandes, a los débiles para avergonzar a los fuertes. Y en cada paso, su corazón latió al ritmo de la voluntad de su Creador. En las Escrituras, su historia se escribió con tinta eterna, un relato que no solo habla de un hombre, sino de la gracia que lo sostuvo. Los niños de Israel crecieron oyendo como un joven con una onda venció al temor, como un rey con un arpa calmó las tormentas del alma. Su reinado fue un faro en la historia, iluminando el camino hacia un futuro donde las promesas se harían realidad. Y aunque el polvo cubrió su tumba, su voz sigue resonando en los salmos que cantan las naciones. Por eso, en las noches silenciosas de Judea, cuando el viento sopla entre los olivos, parece susurrar su nombre. En las calles de Jerusalén, donde sus pasos dejaron huella, su espíritu aún inspira. En los corazones de quienes leen su historia, su fe despierta una chispa de esperanza. El pastor, el guerrero, el rey, el poeta, todos estos fue él, y a través de ellos, Dios tejió un tapiz de redención que aún no ha terminado de desplegarse. Aquí termina la narración de la vida de David, un hombre cuyo camino desde los campos de Belén hasta el trono de Israel sigue siendo un eco de la obra de Dios en la historia humana. Su legado no se mide solo en años o batallas, sino en la huella que dejó en la fe de un pueblo y en la promesa que aún resuena en el tiempo. Que su historia, contada en estas palabras, sea un reflejo de la grandeza de aquel que lo llamó y lo sostuvo hasta el final.